Hola, bienvenidos a la IBC del Corregidor, una iglesia para todos. Esperamos que disfrutes el mensaje del día de hoy y que este sea de gran bendición para tu vida. Te queremos recordar que puedes visitarnos todos los domingos en nuestros servicios presenciales, en nuestra sede de La Molina, cuya dirección y horarios están apareciendo ahora mismo en pantalla. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta de lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Muy bien, y a la persona que está a tu lado, dile de mi parte, Dios te bendiga, por favor. Y si eres cristiano, seguramente estás saludando con una sonrisa, amén. Bueno, si no, probablemente tienes que convertirte nuevamente. Pero que nuestro cristianismo sea un cristianismo gozoso y alegre, porque creemos que nuestro Dios Todopoderoso, Él gobierna, amén. 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 Esta semana y la próxima semana voy a estar hablando sobre Dios y su palabra dentro de esta serie, Conociendo a Dios. ¿Alguien recuerda qué se celebra la próxima semana? Yo sé que se celebra muchas cosas, pero algo en particular. ¿Quién recuerda? Día de la canción criolla, muy bien. La hermana es peruana, muy bien, amén. ¿Qué otra cosa más festejamos? Ya Halloween, ya muy bien, ya eso ha sido importado, hermano, eso ha sido importado. Yo no celebro Halloween. ¿Alguien celebra Halloween aquí? Pero hay algo más que implica algo con nosotros, que tiene que ver con nosotros como pueblo de Dios. ¿Ahí alguien dijo? Día de la Reforma. ¿Qué día es? El 31 de octubre, y el 31 de octubre también es Día Nacional de las Iglesias Evangélicas en Perú. ¿Lo sabían? Ya, así es que guarden en su calendario 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas en el Perú. Y también, según estaba estudiando, en otros países. Bueno, el 31 es el Día de la Reforma Protestante. Ese día también nosotros celebramos, en esencia que celebramos que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, tanto en ámbito de fe y de vida misma, porque tiene que ver con nuestra vida misma en el sentido de que es la fuente de nuestra autoridad, la guía que nos lleva a vivir conforme a lo que Dios quiere, pero también tiene que ver con fe, y fe tiene que ver con que la palabra nos presenta a Cristo como Señor y Salvador, pero también nos guía a vivir una vida conforme a lo establecido en ella, de fe y de vida práctica. Bueno, y también el 31, gracias a Dios, es el cumpleaños de mi hijo. Así es que vayan alistando los regalos, amén. El 31 Dios me ha dado a mí el amor por su palabra. Amo mucho la palabra de Dios y justo ese día nace mi hijo. Amén, amén, gracias a Dios. Entonces, ¿qué fue la Reforma Protestante? Aunque originalmente no fue una protesta, sino fue Martín Lutero promulgó sus 95 tesis, pero para entrar a un debate. ¿Pero qué es la Reforma Protestante conocida así con ese nombre? Vamos a dar una introducción porque tanto hoy día como el próximo domingo vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios. Y también, gracias a Dios, encaja con el día de la Reforma. ¿Qué es esto de la Reforma Protestante? Fue el retorno a la sana doctrina que nos enseña la Biblia, no que nos enseñan organizaciones o religiones, sino es la vuelta a la sana doctrina planteada por la palabra de Dios. Pero esto debido a que, y resulta complicado no hablar de la Reforma y también no hablar de las cosas que hacía la Iglesia Católica. Si tú eres católico, nos estás visitando, lo que estoy tratando de hablar es historia. Lo siento mucho, sí, probablemente te vas a sentir ofendido, pero esa no es la idea. La idea es presentar la palabra de Dios en su máxima autoridad para todos aquellos que somos cristianos. Esa es la idea, pero ya te pido perdón por adelante si te sientes ofendido. Pero la idea es hablar
algo de historia, porque como ya dijimos, el 31 se celebra el día de la Reforma Protestante, y esto es el regreso a la sana doctrina planteada por la palabra de Dios, esto debido a los abusos y el control totalitario que ejercía la Iglesia Católica en esa época. Ellos sostenían y sostienen una sucesión apostólica de Pedro hacia los papas y hasta los papas que puedan existir, planteando con eso que tanto Pedro y los demás papas son la cabeza de la iglesia, pero la Biblia no habla de personas que son cabeza, sino Cristo, la cabeza de la iglesia. Y también la Iglesia Católica plantea que esta sucesión apostólica de Pedro y los papas son infalibles en lo que ellos dictaminan, pero nosotros creemos que el ser humano es falible, pero la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inerrante, infalible. Eso quiere decir que no tiene errores y que no se equivoca, pero al vernos a nosotros mismos nos damos cuenta que nosotros nos equivocamos. Entonces, ¿cómo no un Pedro no se ha equivocado negando a su maestro 3 veces? Pero también es de hecho que papas, por el mismo hecho que es de ser seres humanos, también se equivocan. Y la enseñanza de la Biblia también se planteaba y se plantea que la enseñanza de la palabra de Dios está al mismo nivel que las tradiciones católicas. Pero no puede ser así, porque al poner personas, instituciones o sus enseñanzas al mismo nivel de la Biblia, estamos diciendo que están al mismo nivel que Dios. Entonces, ¿qué tipo de Dios sería ese que lo ponemos al nivel de personas o al nivel de instituciones? Entonces, supongamos que viene algún gobierno de extrema izquierda y dice que ya está prohibido congregarse, está prohibido leer la Biblia, está prohibido hablar de Dios, está prohibido de que tú tengas como fe a Jesucristo o lo creas en Él como Dios, porque Jesucristo es Dios. Entonces, si ellos establecen sus propias reglas, sus propios mandatos dentro de un país, Perú, entonces nosotros lo que ellos dicen no lo vamos a poner al nivel de la Biblia, porque la Biblia dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces no puedo poner mandatos de personas, de instituciones, ni de religiones al nivel de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad de fe y de vida. Entonces nosotros allí decidimos obedecer la Biblia y no obedecer a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Entonces, como ellos pusieron, y estoy dándote una introducción a esto del día de la Reforma, como ellos establecieron que la Biblia está al mismo nivel que las tradiciones católicas, entonces eso les dio libertad, por ejemplo, a la práctica de la venta de las indulgencias. La Biblia no habla de venta de indulgencias, pero las tradiciones católicas sí hablan, y eso lo pusieron al mismo nivel de la palabra de Dios. Y esto es historia, no nos estamos inventando. Entonces, ¿qué quiere decir indulgencia? Y lo he sacado de un significado de una página católica. Una indulgencia es un perdón dado por Cristo a través de la iglesia. Hasta ahí está bien bonito. Es un perdón dado por Cristo a través de la iglesia por hacer ciertos actos de oración, penitencia o caridad establecidos por la iglesia. O sea que la iglesia establece que para tener el perdón de Cristo tú puedes hacer actos de oración, penitencia o caridad. Pero estos actos no siempre van a implicar arrepentimiento. Pero la Biblia enseña que cuando uno está arrepentido, Cristo nos perdona. Pero si tú haces actos de oración, penitencia o caridad, esto no siempre implica que estás arrepentido. Por ejemplo, actos de caridad.
como yo he pecado, voy a ayudar al pobre, voy a dar dinero, voy a hacer cualquier tipo de acto de caridad para obtener el perdón de Dios. Eso no te da el perdón de Dios, aunque puede ser consecuencia de una vida que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el perdón es arrepentimiento y fe en Jesucristo. Pero los actos de caridad no siempre van a mostrar que uno está arrepentido. Pero las tradiciones que estableció la Iglesia Católica, pues decían que puedes obtener perdón de Cristo por actos de caridad o por penitencia. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, pero cuando uno va, porque nuestro trasfondo es católico, no de todos, claro, pero cuando uno va a, por ejemplo, para hacer su primera comunión, tienes que pasar por el cura y confesarte al confesionario. Y tienes que hacer cola y esperar y todo, y te acercas y le dices, creo que ya no recuerdo mucho, pero recuerden que yo estudié primaria y secundaria en colegio católico, y le dices, Ave María Purísima, y el cura te responde, sin pecado concebida. Muy bien. Y ahí, pero eso no es chiste, eso es verdad. Entonces, te pones de rodillas y no me estoy burlando, estoy hablando de lo que es verdad. Entonces te pones de rodillas y le dices al Padre, confiesas tus pecados, confiesa. Y como uno era muchachito, pues no tenía cuándo terminar de confesar sus pecados. Porque tú sabes, en esa época no había internet, pero había otras cosas. Aunque creo que había, no recuerdo. Pero entonces confesamos, y el Padre decía, bueno, 20 Padre Nuestros, 10 Ave María, 5 glorias. Amén. Pero a mí me decía 50 Padres Nuestros, 30 Ave Marías. Pero eso no era mucho, porque a otros decía 100 Padres Nuestros. ¡Wow! Dios mío, ¿qué pecados tendrían ellos? A lo mejor no sabemos. Entonces uno hacía penitencia, hacía oraciones para el perdón, pero estoy seguro, por lo menos en mi caso, que allí no había arrepentimiento. Estoy seguro. Entonces, oraciones repetitivas, costumbristas, no necesariamente implica arrepentimiento. Entonces se llegó a la venta de las indulgencias y decían, bueno, ustedes paguen cierta cantidad de dinero para el perdón de los pecados, para absolver de pecados pasados y los liberara del purgatorio. Otra enseñanza de la Iglesia Católica. Justamente en esa época, casualidad, se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, que hoy día vemos en Roma, que fue construida en muchos años y con mucha inversión de dinero. Entonces se comenzó a vender las indulgencias, y esas indulgencias se recolectaron para poder construir esa Basílica de San Pedro. Y había un personaje muy conocido, Juan Tetzel, y él era un cura dominicano. Martín Lutero fue agustiniano, y ustedes saben que los dominicanos se inclinan mucho a la política. Bueno, he tenido por ahí algún cura amigo dominicano, y mucho hacia la política, y este Juan Tetzel comenzó a ir por los pueblos y recolectar el dinero para que así ellos puedan tener el perdón de pecados. Pero me pregunto, ¿y el que era pobre y no tenía nada de dinero? Entonces no podía hacer esto bíblico. Y al hacer la venta de las indulgencias, entonces ahí aparece la figura de Martín Lutero, que no es nuestro Dios, no es nuestro ídolo, es otra persona común y corriente como nosotros, que fue utilizada por Dios para dar inicio a esto de la reforma protestante. Y él fue un profesor que enseñaba a otros curas en el seminario, y si más no recuerdo, él había enseñado Salmos, Gálatas también me parece, pero sí recuerdo que había enseñado ya Romanos. Y en Romanos se habla mucho de la salvación, y la salvación por fe y no por obras. Entonces él se dio cuenta de las incongruencias de la enseñanza católica y lo que dice la palabra de Dios. En esa época no todos podían leer la palabra de Dios. Incluso las misas se hacían en latín. No sé si tú recuerdas, pero de muy pequeño yo todavía recuerdo en el Cusco que aún algunos curas hablaban en latín partes de la misa. In Domini Patris Spiritus Sancti, amén, decían. Bueno, y también algunas partes lo hacían en latín. ¿Por qué? Porque el latín era el idioma que utilizaban para
para las misas, pero no todos podían entender esto y no todos podían tener la Biblia, porque la Biblia no estaba traducida a los idiomas comunes del pueblo. Entonces, incluso hay una versión que se llama la Biblia Vulgata Latina. Eso quiere decir en un latín vulgar, en un latín del pueblo, pero después ya vinieron esas traducciones y Martín Lutero se dio cuenta de esa incongruencia y el 31 de octubre, justo la próxima semana celebramos esto, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg, Alemania. ¿Esto qué quiere decir? Porque hoy en día nosotros queremos decir algo, ponemos ¿dónde ponemos? En internet, ¿en qué página? En el Facebook puede ser, en Instagram, y algunos será en TikTok probablemente, no sé, pero hoy en día el Facebook ya está desfasando, ¿cierto? Y los jóvenes ya saben eso, entonces más se está realzando el Instagram. Pero el Instagram en esa época era la puerta de las capillas, porque en la puerta de capilla tú podías clavar tus propuestas, pero no para protestar, sino para debatir. Y como Martín Lutero era un estudioso, él quería debatir. Por eso pone sus 95 tesis en contra justamente de esas indulgencias que tenías que pagar para el perdón de los pecados. Nunca fue el deseo de él iniciar una revolución ni crear una nueva religión, sino él quería debatir. Y los estudiosos dicen, si la Iglesia Católica se hubiera quedado callada, Martín Lutero hubiera pasado desapercibido. Pero la Iglesia Católica reaccionó. Y eso fue que Martín Lutero se hiciera conocido y sus 95 tesis en menos de un mes dicen que ya estaba en toda Europa. Ellos tenían sus medios y sus redes sociales para hacer llegar la información a toda Europa. Pero como la Iglesia Católica reaccionó a todo ello, entonces esas 95 tesis se hicieron famosas y más gente se estaba adheriendo a la propuesta de Martín Lutero. Por ejemplo, dentro de esas 95 tesis tenemos la tesis número 54 que te voy a leer. Es contrario a la palabra de Dios si alguno en el mismo sermón dedica el mismo tiempo o mayor tiempo a hablar de las indulgencias antes que la palabra del evangelio. Y lo que sucedía es que se hablaba mucho del pago de las indulgencias para el perdón de tus pecados, pero ya no se hablaba la palabra de Dios. Y sucede mucho hoy en día, también las iglesias evangélicas, que se habla mucho, pero no se predica la palabra de Dios. Por eso se dice que la iglesia evangélica necesita también de una reforma, porque ya no se está predicando la palabra de Dios. La Iglesia Católica no estaba de acuerdo con la propuesta de Martín Lutero y fue llevado a una asamblea, la famosa Dieta de Worms, en la que se le pidió que se retractara de sus escritos. Y por favor escuchen lo que le preguntaron a Martín Lutero. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos? Él respondió, y parte de su respuesta es la siguiente: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios porque está claro como el día que han errado continuamente. Me mantengo firme en las escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. A Dios que me ayude. Amén. Y bueno, y para tener una convicción como las convicciones de Martín Lutero, uno tiene que estar totalmente seguro de lo que la palabra de Dios dice. Pero sucede que muchos cristianos no tienen convicciones, o si tienen convicciones no son bíblicas. ¿Por qué? Porque no se aferran a la palabra de Dios. Mucho más todavía la juventud. Pero si nosotros iríamos a la fuente de nuestra autoridad, que es la palabra de Dios, pues nuestras convicciones serían
firmes y no estaríamos movidos por el viento de aquí por allá. Circunstancias, malestares no nos moverían porque estaríamos bien enraizados en la palabra de Dios, y de la palabra de Dios brotan nuestras convicciones y nuestro estilo de vida. Enfrentarte al rey, autoridades, a un sistema que gobernaba todo el mundo conocido en esa época, realmente era algo de estar totalmente convencido de morir. ¿Por qué? Porque podías ser ejecutado por ideas contrarias a lo establecido por la Iglesia Católica. Entonces, el día de la Reforma nos hace recordar el principio de sola escritura, o sea, vuelve a tu fuente de autoridad, que es la palabra. Regresa a la palabra de Dios, regresa a la palabra de Dios, regresa a la palabra de Dios, predica la palabra, enseña la palabra, memoriza la palabra, que nuestros púlpitos estén llenos de la palabra de Dios y no llenos de gente vanidosa y orgullosa que quiere ser más famosa que el mismo Cristo. Y tampoco estés en redes sociales buscando esos predicadores muy simpáticos que te ofrecen muchas cosas, pero que no te enseñan la palabra del Señor. A veces uno quiere estar mucho más motivado por la palabra, pero que te enseñen de manera profunda la palabra de Dios. Entonces, siempre recuerda esto, que la Reforma nos hace recordar el principio de sola escritura. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es nuestra autoridad final. ¿Qué significa sola escritura? Que la palabra de Dios es la máxima autoridad para el creyente. Conforme a lo que dice la palabra, vivimos, no conforme a tradiciones, no conforme a enseñanzas que vienen de mis abuelos, bisabuelos, y se dejan esos legados más importantes que la palabra. Vivimos conforme a la palabra. Ese es el principio de sola escritura. Segunda de Timoteo 3:16, por favor. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios nos hace ver que esta palabra, escrita por hombres, inspirados por el Espíritu Santo, dice, toda escritura es inspirada por Dios, que nos hace perfectos, o sea, maduros espiritualmente. ¿Pero por qué? Porque es la palabra de Dios. En toda reunión en casa, en toda reunión de ministerios, la palabra de Dios es lo principal. Escúchenme, por favor, no te desvivas por el programa en tus ministerios. Más bien asegúrate que la palabra de Dios sea predicada en abundancia en los ministerios, en las casas, en nuestras reuniones, en nuestros cultos. No nos desvivamos, por favor, por el ministerio mismo y por la organización, porque eso, yo lo planteo así, es el nuevo ídolo de la iglesia evangélica, los ministerios, porque resaltamos el ministerio más que Cristo, resaltamos el ministerio más que la palabra. Nos desvivimos por un gran ministerio y fabuloso, pareciera que es otra iglesia y está en competencia con los otros ministerios. Y a veces he escuchado por allí, no en esta iglesia, que dice: en mi ministerio va más gente que en los cultos los días domingos. Y pareciera que el ministerio está en competencia con los cultos. Por eso el nuevo ídolo de la iglesia evangélica son los ministerios. No te desvivas por el ministerio o por la organización o por lo magnífico que pueda ser el ministerio en el cual asistes. Más bien, asegúrense de que la palabra de Dios sea predicada en profundidad, en abundancia, porque es la palabra que va a llegar, que lleva salvación y transformación, pero no el ministerio en sí. El ministerio solamente es la excusa para que la palabra de Dios sea predicada allí mismo. Pero no exaltemos ministerios, por favor. Entonces,
esto es la introducción tanto para esta prédica como para la semana que viene, porque el Día de la Reforma nos hace recordar el principio de sola escritura. La palabra de Dios es nuestra máxima fuente de autoridad. Y el Salmo 119, al cual vamos a ir, el Salmo 119 nos va a hablar justamente y nos hace recordar la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Y para eso nos vamos a poner de pie, vamos a leer el Salmo 119 del 1 al 8. No vamos a leerlo todo, ni tampoco lo vamos a predicar todo, porque el Salmo 119 es muy largo. Tiene 176 versículos. Solamente vamos a leer 8 de ellos y lo vamos a tomar para introducir la enseñanza. Dice así: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Oremos, por favor. Oramos, Señor, por este salmo, Señor, que resalta tu palabra. Lo vamos a predicar hoy día domingo y también el próximo domingo, recordando, Señor, el día de la Reforma también, donde resalta este principio de sola escritura, que significa, Señor, que tu palabra es la máxima autoridad para nuestras vidas. Es la fuente de enseñanza que necesitamos para vivir, Señor, para obtener salvación, vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Que este salmo y los versículos que vamos a tocar, Señor, sean de gran enseñanza para nuestra vida, pero también la meta, Señor, es que amemos tu palabra, así como este salmista, Señor, que amaba tu palabra, Señor, y que también nosotros podamos tomar resoluciones en base a tu palabra. Gracias por eso. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nos podemos sentar, por favor. Y este Salmo 119, que es muy largo, pero que lo he dividido al estudiar, puedo ver 3 grandes partes de este Salmo. El primero es el pedido del salmista, el primer grupo, y son varios versículos que hablan sobre el pedido que el salmista hace. Pues también podemos ver otro grande grupo y que trata sobre la obra de la palabra en el salmista, la obra de la palabra en el salmista. Y luego, finalmente, que vamos a hablar la próxima semana, las resoluciones del salmista a consecuencia de la palabra de Dios. Veamos, por favor, este salmo. Y este salmo tiene un versículo que es el centro de este salmo, el versículo 97. Dice así el versículo 97. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y este es el corazón del salmo, pero que también nos muestra el corazón del salmista, porque el salmista estaba pasando por momentos muy difíciles, pero él amaba la palabra. No centraba su meditación en su problema, sino centraba su meditación en la palabra. Cuánto amo tu ley, y es mi oración, mi querido hermano y hermana, es mi oración que nuestra amada iglesia, el Corregidor, ame a Dios y también ame su palabra. Que seamos identificados como una iglesia que ama la palabra de Dios
y recobremos el significado de nuestro nombre, Iglesia Bíblica. El pedido del salmista, veamos versículos 9 y 10. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Y el pedido del salmista brota de manera rápida. Hay muchos pedidos que el salmista hace, estoy tocando algunos. Tú al leer el Salmo 119 puedes centrarte en estas tres divisiones y ver que el salmista hace muchos pedidos. Uno de esos pedidos dice, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Pero para no desviarnos de los mandamientos del Señor, es necesario tenerlos como mandamientos primeramente. Pues si la palabra no son mandamientos para tu vida, pues en vano está que le digamos al Señor, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Hay que tenerlo como mandamiento, como mandatorio la palabra de Dios para nuestra vida. Entonces le pedimos al Señor, Señor, no dejes que me desvíe de tus mandamientos, porque tu palabra es mandatoria para mi vida. Al pedir no desviarnos, también reconocemos no solamente que la palabra es mandatoria para nuestra vida, sino también reconocemos que nos podemos desviar de los caminos de Dios. Así es. Y al reconocer esto, estamos reconociendo que somos infalibles como seres humanos, pero la palabra de Dios, que somos falibles como seres humanos, y la palabra de Dios es infalible. Esto es uno de los atributos de la palabra de Dios que brotó de la reforma. De la reforma brotaron varios principios. Uno de los principios es que la palabra es infalible. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra de Dios no se equivoca, inerrante, no tiene errores, porque es palabra de Dios. Si decimos, bueno, la palabra tiene errores, probablemente son errores a la luz de nuestros ojos, con mente finitas, pero la palabra de Dios no tiene error. Habrá ciertas interpretaciones, otro tipo de interpretaciones, y habrá discusiones, pero eso es con los ojos que tú lo ves. Pero la palabra de Dios nunca va a tener errores, ella es infalible. Por eso es que el salmista le pide a Dios que no se desvíe de los mandamientos de Dios, porque al obedecer los mandamientos de Dios, entonces también nosotros podemos tener rectos nuestros caminos. Versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y el salmista habla de atesorar la palabra para no pecar. Pero uno atesora porque tiene un tesoro y lo guarda. Atesorar quiere decir que guardas algo muy valioso, y él atesoró la palabra. Eso quiere decir que la palabra está segura en su corazón y en su mente como un tesoro especial. Así es, como un tesoro especial. Me pregunto si la palabra de Dios es tesoro especial para tu vida. Porque el salmista pide atesorar la palabra de Dios. Porque cuando tú tienes un tesoro, siempre sacas el tesoro para que te ilumine, para que te llene los ojos. Y memorizar la palabra de Dios es fundamental, porque en todo momento tienes disponible ese tesoro para tu vida. O sea que el memorizar debe ser parte de nuestras vidas, y creo que a mi familia le falta memorizar la palabra de Dios. Podemos orar, podemos ir a la palabra, pero nos falta memorizar la palabra del Señor. No sé si a ti te falta memorizar la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer son cosas prácticas. Tú lees la Biblia y hay un versículo que te impacta. Muy bien, imprimes ese versículo y lo pones en un lugar donde toda la familia lo pueda ver. ¿Cuál es ese lugar? La refrigeradora. Pones ahí, y antes de que abran, lees el versículo. Pero por favor, mamá o papá, no pongas todo el Salmo 119, porque nadie lo va a leer probablemente. Pero puedes leer un versículo y puedes poner un versículo ahí. Y la idea no es memorizar un versículo por día,
porque luego dices, yo memorizo un versículo por día, ya he leído la Biblia 3, 4, 5 veces. Eso será de repente para tu vanidad, pero puedes tener un versículo, meditar un día, meditar una semana, meditar todo un mes. ¿Por qué no memorizar un versículo por mes? Porque el salmista dice que él anhela atesorar la palabra de Dios para no pecar contra él, para no desviarse. Podemos memorizar un versículo y creo que tenemos que poner énfasis en eso. Entonces, el salmista pide no desviarse de los mandatos de Dios, pero también pide al Señor ver las maravillas de su palabra. Vayamos al versículo 18, Salmo 119. Dice así: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Pide al Señor abrir sus ojos para ver las maravillas de la palabra del Señor. Entonces, uno siempre, o tal vez las mujeres, de repente su novio o alguien le regaló un anillo de compromiso, espero que sea diamante, amén. Pero aunque no sea diamante y parezca diamante, ellas quieren verlo porque está muy hermoso. Está algo muy, muy hermoso. Bueno, y en Bolivia hay una piedra morada, valiosa, para los que no tenemos mucho dinero y no podemos comprar diamantes, pero hay esa piedra morada que también es valiosa, no recuerdo su nombre ahora, pero le regalé uno así a mi esposa cuando estábamos en el Instituto Misionero. Le regalé uno y ella estaba mostrando a todos, ¿no? Orgullosa, miren lo que me regaló mi novio. Entonces, y en las mañanas estudiamos y en la tarde trabajamos. En la tarde ella tenía que trabajar y para no malograr su famoso anillo de compromiso, lo que hizo fue guardarlo en su bolsillo. Lamentablemente ese bolsillito tenía un huequito. Adiós, anillo de compromiso hasta el día de hoy. Y tuvimos que buscar por todo el centro de estudios, que creo que era como, no sé, cerca de 2 hectáreas, y nunca lo encontramos. Pero yo veía cuando ella miraba y wow, se sentía muy feliz porque era algo bonito. Entonces el salmista pide al Señor ver las maravillas de su palabra. Ahora, solamente Dios nos da entendimiento a la palabra que Él nos quiere mostrar. Por eso la oración del salmista y nuestra oración antes de leer la palabra: Dios mío, permíteme ver los tesoros de tu palabra. Y Dios va a hacer que esos tesoros broten y que tú entiendas ese tesoro. Entonces nuestra familia tiene que estar ahí delante de la palabra para que la palabra hable a tu pareja, a tus hijos, a tus familiares. Y tú como joven, de repente tu papá, tu mamá no leen la Biblia, pero ora a Dios y vas a ver cómo en algún momento tu papá y tu mamá van a querer escuchar lo que la palabra de Dios dice. No estamos queriendo convencer de que quieran ser evangélicos, lo que queremos es simplemente leerles la palabra, porque la palabra de Dios es suficiente para convertir a la persona. Otro de los atributos de la palabra es que la palabra de Dios es suficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios no necesita de mis artimañas humanas y de convencimiento para la otra persona. La palabra de Dios es suficiente y es poderosa. Por eso el salmista dice: Señor, te pido que pueda ver las maravillas de tu palabra. Hechos 9:17. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, que posteriormente fue Pablo, el apóstol Pablo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Esto me hace pensar en el apóstol Pablo, que antes de que se le aparezca Jesucristo, él era ciego espiritual. Y cuando se le apareció Jesucristo, realmente quedó literalmente ciego. Entonces Jesucristo envía
a este Ananías, se presenta delante de Saulo y le dice: Jesucristo me ha enviado para que recobres la vista porque estás ciego. No solamente literalmente, sino también estás ciego en tus costumbres religiosas, porque él era fariseo, pero estaba ciego a una realidad espiritual, estaba ciego a lo que la palabra de Dios decía, y seguramente él lo leía, pero no le entendía porque no tenía luz. Pero llegó el Espíritu Santo a su vida. ¿Eso qué quiere decir? Obtuvo salvación y vida eterna, y al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Solamente vamos a tener vista espiritual cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Esto es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra de Dios, y no se olviden que en esa época no tenían luz por todo lado, sino que tenían que tener una pequeña lámpara con algún tipo de aceite de la grasa de un animal, y lo ponían ahí, lo prendían, y ellos tenían que caminar así. No caminaban como linterna, ¿no? Ahí alumbrando, sino ponían allí y comenzaban, porque eso no iluminaba mucho. Y entonces dice: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que esa lámpara es la palabra de Dios y nos guía por dónde tenemos que caminar. Pero si no hay la palabra de Dios en tu vida, estás caminando ciego. No tienes esa lámpara y cualquier rato te caes. Y cualquier rato tu familia también se cae. Por eso lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero en ese Salmo 119, versículo 9, habíamos leído sobre el joven. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Y el guardar la palabra es que la palabra ilumina tu vida. Porque esas maravillas de la palabra del Señor van a iluminar tu vida. Entonces tú, joven, que estás en situaciones indecisas y que probablemente no tienes un perfil, quieres copiar a un amigo o a otra amiga, costumbres de afuera y no sabes quién eres, pero la palabra de Dios te da identidad, te da firmeza, te da una nueva vida. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra, atesorando la palabra de Dios. Que la palabra de Dios ilumine tu vida, mi querido joven. No busques otra cosa que ilumine tu vida. Lee la palabra de Dios, atesora la palabra de Dios. La palabra es la que va a iluminar tu vida. Entonces el salmista pide no desviarse de los mandamientos de Dios. Pide al Señor ver las maravillas de su palabra, pero también clama por ayuda. Salmo 119, versículo 85 y 86, dice así: fosas me han cavado los soberbios. Esa es la realidad que estaba viviendo el salmista. Los que no están de acuerdo con tu ley. Todos tus mandamientos son fieles. Con mentira me han perseguido. Ayúdame. Y el pedido del salmista es: ayúdame, Señor. Clama por ayuda. Se encontraba en una situación extrema, en una situación muy complicada, injusta, y clama por ayuda. Esto me hace ver un texto paralelo muy interesante en el libro de Mateo, capítulo 15, pero recuerda que el salmista está clamando por ayuda a Dios. Es el clamor del salmista, el pedido del salmista a Dios. Vayamos a Mateo capítulo 15, versículo 22. Entonces, una mujer cananea que había salido de aquella región, o sea, una mujer que no era parte del pueblo de Dios, comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Ella estaba en una situación extrema, igual que el salmista, porque el mayor sufrimiento de un padre es ver sufrir a sus hijos. De la madre también, claro está. Y esta mujer cananea estaba viendo sufrir a su hija endemoniada, y lo peor es que no podía hacer nada. Pero ella clama por ayuda. 25, Señor, pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Igual que el salmista, porque el salmista en el 86 dice: ayúdame, me están persiguiendo.
los soberbios, aquellos que no están a favor de tu ley, ellos me están persiguiendo para matarme. Ayúdame. Y la cananea le dice a Jesucristo, ayúdame. Y el pueblo de Dios le dice a Cristo, ayúdame. Ese es el pedido del salmista. Y ahora escucha la respuesta de Jesucristo a la mujer cananea. El versículo 26 dice, y él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Qué quiere decir eso? Porque Jesucristo había venido por los israelitas, por el pueblo de Dios, pero no por los cananeos. Y él dice, bueno, mi pan es para mi pueblo, pero no para los perrillos, o sea, para aquellos que no son el pueblo de Dios. Una expresión fuerte para nosotros, pero no tanto para ellos. 27, otra época, otro contexto, otra cultura. 27, ella respondió, sí, Señor. Escucha la respuesta de la cananea. Pero también los perrillos, o sea, los que no son parte del pueblo de Dios, comen de las migajas que cae de la mesa de sus amos. Wow, esto es sorprendente, porque esta mujer se contentaba con las migajas de Jesucristo. Pero la cultura de este mundo es, no te contentes con las migajas, no te contentes con lo que sobra. Pero esta mujer se estaba contentando con lo que sobraba de la mesa de Jesucristo. Me hace pensar mucho esto, porque a veces nuestro pedido a Dios no es ayúdame, sino es bendice esto que estoy haciendo. Nuestro pedido no es ayúdame Jesucristo y dame todo esto que necesito, pero nadie le pide a Jesucristo dame de tus migajas. Me hizo recordar esta mujer que incluso uno puede estar satisfecho con las migajas que caen de la mesa de Jesucristo. Entonces Jesús le contestó, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Gracias a Dios. Esta mujer clama por ayuda y Jesucristo le ayuda, porque ella dijo, ayúdame, ayúdame, ayúdame conforme a la voluntad de Él. Entonces el salmista en el Salmo 119 clama por ayuda, pide ayuda, pero también otra gran parte de este Salmo 119 es la obra de la palabra en el salmista y en el creyente también por implicación a cada uno de nosotros que somos pueblo de Dios. Leamos el versículo 25 del Salmo 119. Dice así, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Entonces el salmista resalta la obra de la palabra, porque ahí dice, vivifícame conforme a tu palabra. Entonces es la palabra la que vivifica al salmista, la que vivifica al pueblo de Dios. No son los buenos negocios que nos vivifican, porque eso es momentáneo, pero vivificar quiere decir revivir, reanimar, darme vida. En otras palabras, el salmista está diciendo, quiero tener una vida espiritual, vivifícame, Señor. Pero cuando no hay la palabra en tu vida está seca. Por más maquillaje, por más ropa que uses, cuando no hay palabra en tu familia está seca. No es la propuesta de una religión, es la propuesta de la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios puede vivificar tu vida. Tú piensas que lo que podamos lograr en esta vida te va a vivificar o va a extenderte un año más de vida. Entonces la palabra de Dios es la que nos reaviva. El salmista dice, quiero tener una vida espiritual, y es el clamor de las familias. Familias vivificadas por la palabra de Dios van a vivificar un país.
El país no va a ser vivificado por más visitas que el nuevo presidente haga a las cárceles, o por más salidas que haga a las calles, o por más estado de emergencia que tengamos, porque el mal, como lo predicamos ciertamente, no está en esto de las organizaciones, sino está en el corazón del hombre. Por eso recomiendo siempre pastorea el corazón de tu hijo, date un tiempo, y no te estoy diciendo que te des todo un tiempo, pero si tú ves que algo está pasando con tus hijos, entonces lo que haces es, ten un tiempo, hijo, ¿vamos a comprar un rato un helado? Amén, papá, vamos a comprar un helado. Caminamos, ida y vuelta será 15 minutos. Suficientes 15 minutos para hacerle meditar a tu hijo en la palabra de Dios, no para estar juzgándolo, porque recuerda, la palabra de Dios puede vivificar a tu hijo. Entonces lo que hago es transmitir la palabra de Dios. Hijo, te quiero comentar, porque he estado escuchando la prédica el día domingo y me he estado hablando esto, y en sinceridad lo que Dios te ha hablado lo compartes con tu hijo. Tu madre lo compartes con tu hija. Hija, tú ya sabes que a tu hija le gusta la torta de chocolate. Hija, ¿quisieras hacer una torta de chocolate? Claro, mamá, al toque. Muy bien. Mientras haces la torta de chocolate, le vas transmitiendo la palabra de Dios. Pero asegúrate que sea la palabra de Dios y no el chisme de la semana. Porque a veces gastamos nuestro tiempo en hablar de otras cosas, pero no de la palabra de Dios. La familia se vivifica con la palabra de Dios. Deuteronomio 8:3 dice: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Amén. Ahora, es cierto que necesitamos pan, que necesitamos comida y todo eso, pero si tú piensas que solamente de lo material se puede vivir, estás perdido, estás perdida. No solamente de eso se puede vivir, se puede vivir de todo aquello que procede de la boca del Señor. Esto es su palabra. Necesitamos una vida espiritual conforme a la palabra de Dios, y que nuestra amada iglesia IBC, el Corregidor, y todas las obras que podamos abrir se centren en la palabra, la centralidad de la palabra de Dios en nuestros cultos y reuniones y en todo lo que nosotros podamos reunirnos, hasta en casas, la centralidad de la palabra de Dios. Siempre recuerda, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Pero mira, esto dice la palabra del Señor. Esto es lo que he aprendido. Siempre expon la palabra del Señor. Entonces, la obra de la palabra de Dios es que vivifica, pero también la obra de la palabra de Dios es que nos aflige. Conceptos contrarios que pareciera que pudieran tener diferente fuente, pero la fuente es única. La palabra te vivifica, pero también te aflige, pero con los propósitos, para los propósitos de Dios. Salmo 119, versículo 71. Bueno es para mí ser afligido. O yo creo que el salmista está equivocado, porque él dice, bueno es para mí ser afligido. Pero ¿cuándo le hemos orado al Señor y le hemos dicho, Señor, aflígeme? ¿Cuándo hemos orado y le hemos dicho al Señor, Señor, mándame una enfermedad? Yo creo que la necesito. No hemos orado así. Pero el salmista dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Ahí está el propósito, porque sabemos que si no hay aflicción, no hay aprendizaje. Y a veces la aflicción es tan necesaria para aprender la enseñanza de la palabra de Dios a nuestras vidas. 72. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. ¿Por qué es mejor la palabra que nos aflige que el oro?
pero uno no quiere que la palabra nos aflija, pero el salmista está comparando la palabra que nos aflige, que es mucho mejor que el oro, pero todo el mundo quiere el oro, pero no quiere la aflicción. ¿Por qué es mejor la palabra que nos aflige que el oro? Porque Dios nos está formando en medio de la aflicción. Pero cuando tú tienes el oro, lo material, o todo lo que el mundo ofrece, que es pasajero, cuando tú tienes eso en alta estima, lo que hace no es formarte, es deformar tu vida. Tus propósitos cambian, brota tu egoísmo, ya no te entregas a tu familia, ya no eres humilde, ya no eres sencillo, cambió tu vida, ya tienes cargo, ya tienes título, cómo se te enseñó la palabra, pero ahora más descansas en tu propio potencial, eres autosuficiente. Pero el salmista nos hace recordar que la obra de la palabra es afligirnos, porque en medio de la aflicción Dios está formando la imagen de Cristo en nosotros. Hechos 14:21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Qué bonito, porque a los cristianos en esa época se llamaba discípulos. Exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es de hecho, se está dirigiendo a los discípulos. Les dice: perseveren, pero también recuerden que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. Eso es de hecho, porque la vida del creyente va a pasar por muchas tribulaciones. Pero veamos Gálatas 4:19, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. El mejor intérprete es la palabra de sí misma. Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Ahí está la aflicción, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Amén. Más dolor, Señor, pero ya suficiente con todo lo que hemos pasado. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. A veces viene una aflicción a nuestra vida. Clamamos a Dios y después dejamos a Dios a un lado y sigo viviendo mi vida de manera autosuficiente. Pero luego Dios manda otra aflicción a tu vida. Porque la idea no es: Señor, yo te utilizo, resuelve mis problemas y luego déjame vivir. Esa no es la idea. Porque la idea es: nosotros somos creyentes. La palabra de Dios guía nuestras vidas a diario. Por eso es la única fuente de autoridad para fe, para materia de fe y para materia de vida diaria. Entonces, la palabra viene, y a veces viene junto con aflicción, hasta que Cristo sea formado. Y si no entendemos, sigue viniendo la aflicción para que entiendas que Dios quiere que muestres a Cristo. No muestres tu vida, ni lo que tienes, ni nada por el estilo. Muestra a Cristo, siempre Cristo por delante, y habla de Cristo a todos sin ningún tipo de vergüenza. Salmo 35, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Qué hermoso este salmo, Dios mío, realmente qué hermoso es este salmo, este versículo, porque mientras meditaba vino una etapa en mi vida en la cual era muy joven, creo 21 años, 22 años, y era parte de la aviación policial. Nos enviaron a una preparación en medio de la selva, cerca de Tocache, Uchiza, y ustedes sabían que allí mucho tráfico de drogas, mucha delincuencia, y nos mandaron una preparación por 2 meses en medio de la selva, y a veces en medio de la selva llovía fuertemente, estábamos en época de lluvia y teníamos que cargar nuestra mochila, y para que pese más nos ponían piedras.
cargando todo el día, caminando. Llegaba la noche, uno quiere descansar en la noche, pero viene la lluvia y no tenemos carpa, no tenemos nada y estamos allí. Y yo decía, Señor, Señor, que amanezca, porque ya basta de sufrimiento. Que amanezca, pero estaba todo nublado. Pero a eso de cerca de las 4, pasando las 4, un haz de luz, y eso genera esperanza para nuestra vida, porque dice que ya la mañana está llegando, y dice, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Gracias, Señor, porque toda la noche uno puede sufrir, pero la mañana va a llegar, Señor. La mañana va a llegar. Aunque estemos sufriendo, pero la mañana va a llegar. Y la mañana es un día dejar todo esto y estar delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador. Sin enfermedad, sin aflicción, sin dolores. Hoy día murió un hermano allá en la IBC Yarina que estaba padeciendo, ayer falleció, estaba padeciendo cáncer. Lo trajeron aquí y hoy día creo que ya se levantó ofrendas de amor, ¿cierto? De esa ofrenda de amor se le apoyó a este hermano Paco, estando aquí, pero ya los médicos lo desahuciaron y él regresó a Pucallpa. Ayer falleció temprano, lo velaron en el templo de IBC Yarina allá ayer, y en el mensaje que tenemos dentro del grupo de la IBC Yarina, yo dije, bueno, gracias, porque ya está delante de nuestro Señor y Salvador. Así es, porque cuando el cristiano muere, se gradúa y va delante de su Salvador. Amén, por eso. Y gracias a Dios por eso. Entonces, la palabra del Señor hoy día nos hace recordar que el salmista está pidiendo que sus mandamientos estén con él, pero también el salmista lo que está haciendo es ver la obra de la palabra de Dios. Y también hemos recordado el día de la Reforma y hemos dado una introducción en cuanto a eso. El día de la Reforma, lo que también nos estaba haciendo recordar era que la palabra de Dios era autoridad para nosotros. Y quiero terminar con esta pregunta: ¿realmente la palabra de Dios es autoridad para tu vida? ¿Hay algo que está por encima de esa autoridad de la palabra? Y mi anhelo y el anhelo de la palabra es que justamente la Biblia sea tu máxima autoridad. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Oremos. Amado Dios, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fuente de autoridad, porque tu palabra, amado Padre, nos ha sido dada para no desviarnos de tus mandamientos, para ver las maravillas, Señor, que hay en ella, pero también vemos que tu palabra nos vivifica, Señor, que nuestras familias estén vivificadas por tu palabra, que tu iglesia, Señor, en el Corregidor, en Ñaña, en Pachacamac, en Purús, en Yarina, estén vivificadas por tu palabra, Señor, y en algún tiempo de aflicción descansemos en ti, porque ese tiempo de aflicción tú lo usas, Señor, para formar la imagen de Cristo en nosotros. Que Cristo sea más visible que nosotros mismos, Señor. Gracias por eso. Y si aún tú no has hecho de Jesucristo tu Señor y Salvador, ahora es tiempo de que le digas a Cristo: Jesucristo, yo te declaro mi Señor y mi Salvador. Jesucristo, yo reconozco que tú eres Hijo de Dios. Tú has muerto en la cruz y has derramado tu sangre para el perdón de pecados. Por eso, Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Creo en Jesucristo
y creo que junto con Él, por su ejemplo de resurrección, yo también voy a resucitar. Así dile: que Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador, para que al final la mañana pueda llegar a tu vida la luz, estar por la eternidad junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los años pasan, el cuerpo comienza a doler, las enfermedades vienen, pero Cristo está con nosotros. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Joven, dudas, indecisiones, Cristo está contigo. Tu familia se está rompiendo, Cristo está contigo. Que nuestra oración, que la lectura de la palabra, la aplicación de la misma a nuestras vidas nos vivifique, que nuestra comunión sea una comunión viva, una comunión visible, una comunión que es de bendición también para otras personas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por haber visto nuestro mensaje dominical. Si te gustó este mensaje, por favor, compártelo con tus familiares y amigos. Si deseas ver otras prédicas o conocer un poco más de nuestra iglesia, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como IBC Corregidor. Una vez más, gracias por vernos y hasta la próxima.